Imagina una pastilla que te da ganas de vivir, una cápsula que trae calma, ligereza y energía, y la sonrisa aparece sola en tu cara. Vuelve la alegría de las cosas simples y sientes como si alguien te quitara el peso que cargaste por años. Así se anunciaba la milagrosa píldora de la felicidad, un fármaco que iba a cambiarlo todo sin ninguna consecuencia. ¿Suena tentador? Cada día, decenas de millones de personas se toman antidepresivos. Solo en Inglaterra, en 2021, los médicos firmaron más de 83 millones de recetas y el mercado global generó ingresos del orden de 18.000 millones de dólares. Y según los análisis, en los próximos años aún crecerá más de 100%. Bienvenido a un mundo donde curar la depresión pasa a segundo plano. En este video verás con qué cinismo nació este negocio dorado y cómo nos volvimos parte del mayor experimento médico de la historia, alimentado por nuestro propio sufrimiento. Para entender mejor la situación actual, veamos rápido cómo empezó todo. Años 80 del siglo XX. En el mercado aparece el Prozac, una cápsula pequeña llamada el fármaco milagroso contra la depresión que la empresa Eli Lilly lanza en 1988, rodeada de ruido mediático y de enormes promesas. Los antidepresivos anteriores venían con muchos efectos secundarios y riesgo de sobredosis. El Prozac fue el primero de una serie de SSRI, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que según los fabricantes serían más seguros y eficaces. El ambiente alrededor del nuevo fármaco recordaba más al estreno de un iPhone que al lanzamiento de un producto farmacéutico. El ruido mediático fue enorme antes de que el Prozac llegara a la venta. El marketing hizo maravillas porque en vez de términos científicos complicados, se usó un lenguaje simple. Este fármaco corrige el desequilibrio químico del cerebro y le devuelve a uno la felicidad. Hasta el propio nombre lo creó toda una agencia de marca. Pro tenía que sonar profesional y Zac corto, dinámico y fácil de recordar. El fármaco entró muy rápido en la cultura pop, aparecía en películas, en canciones y lo mencionaban también en series, la generación Prozac. Así se empezó a describir a quienes confiaban en que esa pastilla les daría la ansiada calma. Para finales de los 90, el Prozac era el fármaco más recetado de su clase en el mundo y le daba a Eli Lilly nada menos que el 25% de los ingresos totales de la empresa, que en 1999 llegaban a 10.000 millones de dólares. Así, el Prozac se volvió un símbolo que cambió cómo pensamos sobre nuestras emociones y debilidades. Iba a ayudar no solo con la depresión, sino con la baja autoestima, la timidez y el miedo al rechazo. Los anuncios y los artículos daban a entender que con él podías volverte a alguien mejor, más seguro, más sociable y más productivo. En 1991, la FDA realizó audiencias por informes sobre un mayor riesgo de suicidio en algunos pacientes que tomaban Prozac. Aunque entonces no se halló una relación clara y la venta siguió, el fármaco empezó a recibir opiniones encontradas. El doctor Peter Kramer advertía sobre el fenómeno de gente sana que tomaba el fármaco solo para mejorar su personalidad. Pero las ventas del Prozac no paraban de crecer. La competencia sacaba un SSRI tras otro, y los antidepresivos se volvían algo tan común como una pastilla para el dolor de cabeza. Como ya dije, el éxito del Prozac se apoyó en una idea muy simple, que la depresión es el resultado de un desequilibrio químico en el cerebro, en concreto de la falta de serotonina, que los SSRI venían a reponer, algo así como la insulina para un diabético, con lo que recuperas el ánimo normal. Era una historia tan accesible y reconfortante que se la creyeron los pacientes, los médicos, los medios y hasta muchas autoridades médicas. El problema es que esa narrativa nunca fue confirmada por la ciencia. La hipótesis de la serotonina nació ya en los años 60. Durante décadas fue una más entre las muchas teorías de la depresión, y solo la ofensiva de marketing de los 90 la convirtió en un eslogan: depresión es igual a poca serotonina. En los anuncios salían gráficos animados con las moléculas que faltaban en la sinapsis y pastillas mágicas que las reponían. Mensaje simple: ¿estás de bajón? Es falta de serotonina. Nuestro fármaco lo arregla. Ese lema caló en la cultura de masas con tanta fuerza que, según los estudios, hasta el 85% de la gente se creyó la teoría. ¿Y cuál es la realidad? Tras varias décadas de investigación, no se han encontrado pruebas convincentes de que la depresión venga de ningún déficit concreto de serotonina. En julio de 2022 se publicó una revisión científica que lo cambió todo, la llamada Umbrella Review,
que abarcaba décadas de estudios sobre la relación entre serotonina y depresión. Las conclusiones fueron brutales, porque ninguna área aportó pruebas sólidas de esa relación. En las personas con depresión no se vio de forma sistemática un nivel de serotonina más bajo que en las sanas. Tampoco se halló diferencia en los llamados genes de la serotonina. Ni siquiera los experimentos que bajaban la serotonina a propósito mediante la dieta provocaban depresión. Como subraya la autora principal del estudio, la profesora Joanna Moncrief del University College de Londres, tras tantos años de investigación, podemos afirmar con certeza que no hay pruebas de que la depresión la causen alteraciones de la serotonina. Este hallazgo derrumba la narrativa básica sobre la que durante décadas se apoyó el recetar fármacos. Los SSRIC influyen en el nivel de serotonina del cerebro, pero no hay pruebas de que su falta provoque depresión. Es más, hay indicios de que tomar SSRI durante mucho tiempo puede reducir la actividad natural de la serotonina en el cerebro. El cuerpo compensa esa subida artificial que provoca el fármaco, y a la larga el equilibrio puede moverse en el sentido contrario. Eso explica por qué dejar las pastillas de golpe suele terminar en un bajón brusco del ánimo. El cerebro se acostumbra a la presencia constante del fármaco y no consigue volver de inmediato a su producción normal de neurotransmisores. Y aquí conviene aclarar algo. La serotonina cumple un papel en el cerebro, pero no existe un mecanismo simple del tipo poca serotonina y ya tienes depresión. La depresión es un estado complejo, biológico, psicológico y social. Por eso los SSRI no rellenan lo que falta, sino que modifican la transmisión en el cerebro. Y aún así, en muchos pacientes eso no trae gran mejoría. Pero la narrativa simple sí funcionaba para vender. Las farmacéuticas invirtieron sumas enormes en difundirla. Desde los folletos en las consultas, pasando por congresos médicos patrocinados, hasta la cultura pop. Aunque los científicos tuvieron dudas desde el principio, su voz se perdía en el entusiasmo general por las milagrosas píldoras de la felicidad. Solo ahora, 30 años después, llega la verificación. Mientras tanto, generaciones de pacientes creyeron que debían tragar la pastilla para reponer algo que faltaba en su cerebro. Y eso tiene su lado oscuro. Los estudios muestran que quienes están convencidos de que su depresión tiene una causa puramente biológica son más pesimistas sobre sus posibilidades de curarse. Piensan que si es un defecto de la química del cerebro, sin el fármaco no van a poder. Así que, paradójicamente, el cuento de la serotonina pudo hacer que los pacientes se sintieran aún más dependientes de los fármacos e indefensos ante la enfermedad. Porque, ¿cómo peleas con psicoterapia o cambios de vida contra algo que vive en tus sinapsis? Antes del Prozac, el mundo ya vivió otra revolución farmacológica en la psiquiatría, las benzodiazepinas. Los años 60 y 70 fueron la época del Valium y el Xanax, que conquistaron rápido el mercado de los calmantes y los ansiolíticos. En 1963, el Valium se lanzó como un remedio milagroso contra la ansiedad, una alternativa más segura que los barbitúricos, esos fármacos más viejos que enganchaban rápido y con los que muchos pacientes terminaban muriendo por sobredosis. El Valium fue tan popular que entre 1969 y 1982 fue el fármaco más recetado de Estados Unidos. A mediados de los 70, cerca del 14% de los adultos estadounidenses tenía benzodiazepinas recetadas, consideradas entonces prácticamente no adictivas. Los Rolling Stones les dedicaron una canción y los médicos de familia repartían recetas a la clase media estresada. El jefe de farmacología clínica del Hospital Massachusetts General llegó a afirmar: «Nunca he visto un solo caso de adicción a las benzodiazepinas. Hoy cuesta creerlo porque sabemos que crean fuerte dependencia psíquica y física». A finales de los 70 salieron los primeros informes sobre abuso y abstinencia. En los años 80 quedó claro que la adicción masiva al Valium era un hecho. Sobre todo porque la gente subía las dosis y los intentos de dejarlo terminaban en ansiedad, insomnio, convulsiones, incluso ataques epilépticos. Las benzodiazepinas empezaron a regularse más con advertencias sobre el uso prolongado. Y aquí entran en escena los antidepresivos SSRI, vestidos de blanco, al menos en el relato del marketing. Empezaron a venderse no solo como fármacos contra la depresión, sino como alternativa a las benzos para la ansiedad. Y como no entraron en la lista de sustancias controladas, el paciente recibía receta para varios meses. Los pacientes que llevaban años enteros con antidepresivos descubrieron algo bastante inquietante, y al intentar dejarlos, vivían una verdadera pesadilla.
El síndrome de abstinencia por SSRI resultó real y en mucha gente muy severo, aunque durante años fabricantes y médicos lo minimizaron, llamándolo leves síntomas de retirada. El mecanismo es distinto al de las benzodiazepinas, pero el efecto se parece. La persona depende físicamente de la dosis diaria para funcionar. Y lo peor, la medicina tardó en aceptarlo. Igual que con el Valium, se negó institucionalmente que el problema existiera. Hace solo 20 años, la postura dominante era que los antidepresivos no enganchan. Como mucho, al dejarlos, vuelve la depresión. Hoy sabemos que no es del todo cierto. La depresión sí puede volver si se retira el fármaco muy rápido, pero hay síntomas de abstinencia propios, sin relación con la enfermedad. Es más, en algunos pacientes, dejar los SSRI resulta más difícil que dejar las benzodiazepinas. ¿Suena polémico? Pues un análisis de estudios de 2020 demostró que los síntomas tras los antidepresivos suelen ser más largos y variados que tras las benzos. En la práctica, eso significa que cierto porcentaje de pacientes quedó atrapado en antidepresivos muchos años. No porque aún los necesiten de verdad, sino porque no soportan los efectos secundarios de reducir la dosis. Para la industria farmacéutica es cínicamente hasta conveniente. Tienen clientes fijos a largo plazo, pero para los pacientes es un drama la sensación de estar atrapados en una trampa psicofarmacológica. Lo habitual es la ansiedad. A veces la acompañan mareos, insomnio y cambios de humor. A veces hay desorientación y desequilibrio. Puede parecer una gripe común, dolores musculares, cansancio y náuseas, pero hay sensaciones más extrañas. Por el cuerpo recorren olas de un hormigueo raro. En la cabeza surgen descargas eléctricas, como leves calambrazos, los llamados brain zaps. ¿Suena terrible? Para miles de personas en todo el mundo son experiencias reales. Las autoridades sanitarias británicas reconocieron hace bien poco que el síndrome de abstinencia puede llegar a ser grave y prolongado, y que los médicos deberían avisar a los pacientes y ayudarles a bajar la dosis con seguridad. Según un análisis de 24 estudios publicado en 2019 en la revista Addictive Behaviors, hasta un 56% de los pacientes puede sufrir síntomas de abstinencia, y casi la mitad los califica de graves. Suelen durar unas semanas, pero varían muchísimo. En algunos se prolongan meses, incluso más de un año. Y lo peor, muchos médicos los confunden con una recaída, y en vez de ayudar a dejar el fármaco, suben la dosis o reanudan la terapia, cerrando así el círculo vicioso. Lo escandaloso es que casi ningún paciente estaba mínimamente preparado para esto. La mayoría dice que su médico no le dio ninguna indicación sobre cómo dejar los antidepresivos, ni una sola advertencia sobre los efectos de tomarlos y de dejarlos. Los movimientos de pacientes ayudaron a visibilizar el problema, porque gracias a su presión, algunos médicos empezaron a especializarse en la retirada de los SSRI. Hasta se creó el Instituto Internacional para la Retirada Segura de Fármacos Psiquiátricos, con expertos de Reino Unido, Suecia y Finlandia. Una de las caras del movimiento es el Dr. Mark Horowitz, psiquiatra y neurobiólogo que sufrió él mismo una abstinencia brutal. Solo cuando pasó él mismo por el infierno de dejar este fármaco fue cuando empezó a investigar a fondo y a redactar guías para reducir la dosis poco a poco. Hoy ya se sabe que en quienes llevan mucho tiempo con antidepresivos, bajar la dosis con seguridad debería durar muchos meses, a veces años, con reducciones mínimas, por ejemplo, un 10% al mes o incluso más despacio. Antes, lo normal era recomendar dejarlos en apenas 2 o 4 semanas, lo que en muchos casos resultaba demasiado rápido. Y la abstinencia no es el único efecto secundario que se ocultó. La lista es larga y durante años parte de ellos se minimizó o se borró directamente del debate, para no estropear la imagen de las pastillas de la felicidad. Algunos ejemplos: anedonia y embotamiento emocional. Los pacientes dicen menos tristeza y miedo, pero también menos alegría, amor o empatía. Se sienten desconectados, como si vivieran amortiguados. Los estudios confirman que los SSRI causan ese aplanamiento afectivo. Luego está la disfunción sexual, de los efectos más comunes. En los estudios afectaba de un 30 hasta un 70% de los pacientes. Muchos médicos decían, ya pasará. El problema es que no siempre se va. Hay casos de jóvenes que perdieron la sensibilidad sexual años después de la terapia.
La Agencia Europea de Medicamentos no obligó a incluir esa advertencia hasta 2019. Así que todos esos años los pacientes no tuvieron ni idea del riesgo. El tratamiento prolongado con antidepresivos también engorda. El paciente sale de la depresión, pero puede despertar con un problema nuevo, la obesidad, que arruina su autoestima. Aunque no está demostrado, se sospecha que los SSRI, como los fármacos antiguos, alteran el metabolismo y abren el apetito, subiendo el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Los pensamientos y conductas suicidas en jóvenes son el tema más espinoso, porque ya en los 90 había señales de que, en algunos adolescentes, los SSRI los empeoraban. Más ansiedad, más agitación y un impulso hacia la autolesión. Las farmacéuticas lo negaban, pero las pruebas crecían. En 2004, la FDA obligó a advertir en todos los antidepresivos del riesgo de suicidio en menores de 18 años. Luego lo ampliaron a los 24. El mecanismo es simple. El fármaco da energía antes de mejorar el ánimo. Así que el joven sigue sintiéndose mal, pero con más fuerzas para llevar a cabo sus peores ideas. Análisis secretos de GSK sobre la paroxetina revelaron que el riesgo de intentos de suicidio en adolescentes era varias veces mayor que con placebo. La acaticia es un efecto secundario poco conocido, pero peligroso. Es un estado de inquietud y agitación internas. El paciente, literalmente, no puede quedarse quieto. Siente que va a salirse de la piel, puede llevar a la agresión o a quitarse la vida. Ya en los ensayos del Prozac, en los 80, se registraron casos así. Notas internas de Eli Lilly de 1990, reveladas después, sugerían cambiar en los informes intento de suicidio por sobredosis y pensamientos suicidas por depresión. La idea, claro, era tapar el problema. La agencia alemana rechazó el Prozac en 1984, justamente por la acaticia. Calculó que los intentos de suicidio con Prozac eran 5 veces más frecuentes que con los antiguos y el triple que con placebo. Aún así, Lilly se salió con la suya y lo sacó al mercado. El aviso en el prospecto llegó muchos años después. Sumemos los problemas cognitivos y de memoria, porque algunos pacientes se quejan de niebla mental, peor concentración y olvido de palabras. Los estudios no son concluyentes, la propia depresión también daña la memoria, pero hay trabajos que apuntan a cambios cognitivos tras los SSRI. Por ejemplo, reconocer peor las emociones ajenas. Esto no significa que todos lo sufran. Muchos pasan por la terapia sin grandes problemas, pero es un hecho que la industria farmacéutica suavizó de forma sistemática el perfil de efectos adversos. Normal entonces que los pacientes perdieran la confianza. Cada vez más preguntan, ¿por qué nadie me lo dijo? La respuesta es simple. La verdad era mala para el negocio. Las ganancias multimillonarias de los antidepresivos también vienen de manipular los datos científicos. En los 90 y los 2000, las farmacéuticas lo jugaron, literalmente, de forma magistral. Se publicaban sobre todo los resultados positivos, y los negativos iban al cajón. También se pegaba a expertos y a congresos enteros para promover los fármacos como solución de primera línea, a gran escala. Tomemos los ensayos clínicos. En 2008 salió a la luz un dato escalofriante. Según la literatura publicada, hasta un 94% de los estudios sobre antidepresivos daba resultado positivo, sugiriendo que el fármaco funcionaba. Pero al analizar los registros de la FDA, incluidos los ensayos nunca publicados, resultó que, en realidad, solo un 51% de los estudios mostraba ventaja del fármaco sobre el placebo. O sea, la mitad de los estudios era negativa o no concluyente, pero la mayoría nunca se publicó. Eso significa que los médicos que leían la literatura tenían una imagen falseada. Filtrar así los resultados no es otra cosa que una forma de fraude científico. Y subrayemos algo clave. El médico puede actuar de buena fe, con ganas de ayudar, pero su saber viene de la literatura que le pasa la industria farmacéutica. Esa literatura está filtrada para encajar con los intereses de las farmacéuticas, así que el médico repite un relato montado antes en marketing, el paciente confía en él, y así se cierra el sistema donde el sufrimiento se vuelve negocio. Es como en los medios, aunque el periodista quiera ser objetivo y de buena fe, algo que en los grandes medios es imposible, porque nadie se lo permite, siempre llega la misma pregunta: ¿qué fuentes son fiables?
En medicina pasa lo mismo. Tomemos el famoso Study 329 sobre la paroxetina, un antidepresivo vendido como Paxil o Seroxat por GlaxoSmithKline. En 2001 se publicó en una revista de prestigio con una conclusión clara. La paroxetina es eficaz y segura para adolescentes con depresión. A los médicos les dijeron que podían recetarla a los jóvenes. El problema es que era mentira. Los datos en crudo, revelados solo en los juicios, mostraron justo lo contrario: nula eficacia y mayor riesgo de suicidio. Pocos sabían que el artículo lo escribió alguien pagado por GSK y que muchos coautores ni vieron los datos completos. 14 años después, en 2015, científicos independientes analizaron el Study 329 y destaparon la verdad. Esa historia se volvió símbolo del fraude en los ensayos clínicos, y no acaba ahí. GSK no publicó otros 2 estudios negativos en jóvenes y, en su lugar, durante años organizó cenas elegantes, seminarios en balnearios y viajes pagados, todo para convencer a los médicos de que el fármaco funcionaba. En 2012, GlaxoSmithKline se declaró culpable y pagó $3.000 millones de multa por marketing ilegal y por ocultar datos. Fue la mayor multa en la historia de la farmacia, pero el daño hecho a los adolescentes, miles de vidas rotas, ya no se puede deshacer. Como imaginan, no fue excepción. Eli Lilly, fabricante del Prozac que ya mencioné, sabía desde los años 80 del riesgo de acaticia y suicidio, pero en sus materiales oficiales lo negaba. Pfizer, fabricante del Zoloft, otro antidepresivo popular, patrocinaba congresos y publicaciones que sugerían que funcionaba en adolescentes. Se filtraron correos que mostraban su cinismo. Hay que neutralizar al Dr. X porque pone en duda la eficacia de nuestro fármaco. Eso eran presiones reales sobre investigadores, revistas y hasta universidades. El caso del profesor David Jayley es sonado. Perdió una oferta de trabajo tras criticar el Prozac en público. El marketing operaba en muchos frentes. Los visitadores médicos pasaban por las consultas, dejaban regalos y pagaban vacaciones. En Estados Unidos fueron aún más lejos. Anuncios en televisión mostraban cómo, al tomar la pastilla, la felicidad aparecía al instante. También había guías patrocinadas. La Asociación Americana de Psiquiatría, en los años 2000, recomendaba un tratamiento farmacológico agresivo. Solo después se supo que la mayoría de los expertos que firmaban esas recomendaciones cobraba de los fabricantes. Difícil esperar avisos sobre efectos secundarios en un informe pagado por la farmacéutica. Otro mecanismo fue cambiar la definición de las enfermedades. Porque cuanto más amplio describes un trastorno, más pacientes pescas. Y así, en los años 2000, la tristeza normal o el duelo se clasificaban a menudo como depresión. Y la solución, la pastilla con receta, claro, antes incluso que la psicoterapia o un cambio de vida. Cuando caducaban las patentes, las empresas se inventaban mercados nuevos. Un ejemplo clásico, el Prozac, justo antes de que expirara su protección. Eli Lilly sacó el mismo fármaco con otro nombre, Sarafem. Envase rosa y una enfermedad nueva, el PMDD, el trastorno disfórico premenstrual. Debía ser un fármaco femenino para los altibajos de humor. En la práctica, era el viejo Prozac en un envase nuevo. Los críticos lo dijeron sin rodeos: crear mercado medicalizando las emociones femeninas. Los médicos recuerdan también que entonces les presentaban los nuevos antidepresivos como casi milagrosos, eficaces, seguros y sin un solo efecto secundario. Los pacientes que se lo creyeron lo pagaron con la salud. Como subraya el profesor Irving Kirsch de Harvard, las farmacéuticas dominan el arte de crear una ilusión de eficacia. ¿Significa eso que los fármacos son inútiles? No, pero está claro que los antidepresivos no obran las maravillas que nos vendieron. La depresión se ha vuelto, a nivel global, una de las enfermedades más diagnosticadas, y sus fármacos están entre los más recetados. Eso supone un mercado enorme. Las sociedades occidentales lideran el consumo de antidepresivos, y aunque Polonia se quedó atrás, eso está cambiando muy rápido. Según datos del Fondo Público de Salud polaco, el NFZ, en 2014 se vendieron en Polonia unos 7 millones de cajas de antidepresivos con receta y en 2022 más de 30 millones de cajas de ese SRI. La escala es enorme y crece cada año. ¿Qué hay detrás de esa subida? Parte de eso es también, por supuesto, una mejor detección de la depresión, y eso es algo francamente positivo.
Más gente busca ayuda en vez de sufrir en silencio en algún rincón, pero los datos sugieren que los fármacos se recetan cada vez más por si acaso, y encima por médicos que no son psiquiatras. En Polonia, la mitad de los pacientes diagnosticados se trata solo con médicos de cabecera. Allí reciben recetas de antidepresivos, a menudo sin ninguna psicoterapia en paralelo. Y es importante porque el médico de familia suele tener apenas unos minutos por paciente y no siempre sabe de diagnóstico psíquico fino. Así que lo más fácil es firmar la receta. En Polonia faltan psiquiatras, las listas de espera del NFZ son largas y lo privado es caro, así que la pastilla acaba siendo un sustituto rápido de la atención adecuada. Con niños y adolescentes pasa igual, el número de menores con antidepresivos en Polonia casi se triplicó en la última década. Todo esto genera costes para el sistema de salud. El NFZ reembolsa parte de los fármacos y ese gasto sube. En 2021, gastó más de 44 millones de euros en reembolsar antidepresivos. En cambio, para psicoterapia y orientación destinó solo unos 7 millones. Estas cifras dejan claro qué modelo de tratar la depresión domina en Polonia. Difícil decir que el objetivo sea curar al paciente. ¿Quién gana con esto? Las grandes farmacéuticas, eso está claro. Pero hay también toda una masa de intermediarios, distribuidoras, farmacias, médicos contratados como consultores o ponentes, y empresas que organizan congresos, casi siempre patrocinados por la propia industria. La depresión se ha vuelto un mercado. Tenemos los Días Mundiales contra la Depresión, patrocinados, por ejemplo, por fundaciones ligadas a los fabricantes. Hay también campañas que, muy dignamente, animan a tratarse. Está bien, pero el mensaje de fondo suele ser: ve al médico a por ayuda, léase a por receta. En Polonia, por ejemplo, durante años enteros, funcionó un programa financiado por el propio fabricante, que promovía consultas psiquiátricas para los pacientes de atención primaria. Adivinemos qué salía a menudo de esas consultas. Una receta, claro, y no es un reproche, porque está bien que los pacientes llegaran a especialistas. Solo conviene saber que la Big Pharma invierte en estas campañas no por filantropía, sino por cálculo de negocio. El gasto en marketing de las farmacéuticas es, a nivel global, asombroso. En Estados Unidos, el sector lleva décadas gastando más en promoción que en investigar fármacos nuevos, y compensa, sobre todo, con los antidepresivos. El Prozac fue la gallina de los huevos de oro hasta 2001, cuando caducó la patente y llegaron genéricos más baratos. Pero Eli Lilly no lloró mucho tiempo, porque ya entonces lanzaba la Cymbalta para depresión y ansiedad, y también la Zyprexa, un antipsicótico que fue su siguiente éxito. GlaxoSmithKline, tras el Paxil, se pasó a otras áreas, aunque la paroxetina genérica sigue dando beneficios. Pfizer tenía el Zoloft y luego compró la empresa que fabricaba el Effexor, la venlafaxina. Hoy sigue siendo uno de los fármacos más recetados. Y añadamos que Johnson & Johnson entró en el mercado en 2019 con la esketamina bajo la marca Spravato, un spray nasal novedoso pero carísimo para la depresión grave. Al nuevo segmento lo llamaron depresión resistente y ya genera ingresos de miles de millones. Se ve claro que rotan productos, pero el número de pacientes no baja. Al contrario, el paciente paga 2 veces, de su bolsillo, comprando fármacos y pagando consultas. Y como contribuyente, financiando el NFZ, que reembolsa parte de los preparados. Si el fármaco de verdad ayuda y salva vidas, es, sin duda, dinero bien gastado. Pero, ¿qué pasa cuando alguien gasta cientos de euros al mes durante años en una terapia farmacológica que apenas cambia nada y a la vez nunca tuvo opción de psicoterapia? La depresión es una enfermedad real y grave. La OMS la sitúa entre las primeras causas de incapacidad laboral del mundo, así que nadie sensato dirá que no haya que invertir en tratarla, pero la pregunta es si invertimos con cabeza, cuando en Polonia, en 2021, unos 44 millones de euros fueron a antidepresivos y solo 7 millones a psicoterapia y orientación. La respuesta se cae de madura. En todo esto es fácil caer en pura condena. Así que, por equilibrio, hay que decirlo claro, mucha gente le debe a los antidepresivos la vida o la salud. No se puede quitarle peso, porque para alguien hundido en una depresión grave, que no come, no duerme y solo piensa en acabar con todo, esperar a que la psicoterapia haga efecto puede no ser opción.
Primero, hay que actuar de urgencia. Muchas veces son los antidepresivos los que permiten romper el fondo de la crisis. Dan energía para salir de la cama y calman los pensamientos obsesivos. Y esa persona dice luego, este fármaco me salvó. No sé si hoy estaría vivo sin él. Y eso también es verdad. Los estudios epidemiológicos han señalado más de una vez que cuando hay más acceso a antidepresivos, bajan las tasas de suicidio. Claro, correlación no es causa. Pudieron influir otros factores, como las campañas sociales o una mejor atención psicológica en general. Aún así, la Sociedad Europea de Psiquiatría considera la farmacoterapia antidepresiva uno de los métodos mejor documentados para prevenir las muertes por suicidio, junto con la terapia cognitivo-conductual. Y los antidepresivos no actúan solo sobre la depresión, tienen muchos usos médicos, desde el dolor neuropático, por ejemplo, la duloxetina, que ayuda con los dolores diabéticos. Así que aquí no se puede demonizar a toda una clase de fármacos. Es una herramienta que, bien usada, alivia a muchos enfermos. En este vídeo muestro la patología del sistema y sus zonas oscuras, pero no se trata de decirle a quien sufre depresión, tira los fármacos, que la Big Pharma se lucra contigo. En absoluto, lo que busco es conciencia y equilibrio. Conciencia de que los fármacos no son caramelos y tienen efectos secundarios. A veces cuesta dejarlos y no siempre hacen falta. Y equilibrio para entender que tratar la depresión no es solo tomar pastillas. Para una salud plena son clave la psicoterapia, el apoyo social y los cambios de estilo de vida, el sueño, la actividad física, la dieta. A veces ayuda para resolver problemas reales de la vida, deudas, violencia o soledad. Por suerte, siempre hubo gente vigilando de cerca a las farmacéuticas, y hay empleados que, tras años, rompen el silencio. En la historia del Prozac aparece un nombre, Claude Bouchy. Era el jefe de Eli Lilly en Alemania, que en 1990 escribió a la central diciendo que no sabría explicarle al regulador ni a la familia de un paciente por qué tendríamos que cambiar los informes sobre intentos de suicidio con Prozac. Su sinceridad se ignoró, pero la nota sobrevivió en los archivos y salió a la luz en los juicios. Gracias a eso, sabemos con qué cinismo se trataba la seguridad, y cuesta no sentir rabia al ver lo desalmado que llega a ser este. En medio del océano, una explosión rompe el silencio, la plataforma arde y la gente lucha a la desesperada por su vida. Por desgracia, esto es solo el principio, porque en las profundidades empieza a escaparse el petróleo, una fuga que se ve hasta desde el espacio. ¿Cómo pudo BP hacerle creer al mundo que no había pasado nada? Haz clic en la miniatura y mira la catástrofe cuya verdad BP ocultó. Esto es Limón Libre. Gracias por ver y nos vemos enseguida.